Warhammer la herejía fulgrimiana 181, 200. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 181. Desde los primeros siglos de la recuperación del imperio tras la herejía fulgrimiana, el torbellino se ha considerado una amenaza significativa para la seguridad imperial. Ubicado en la mitad occidental galáctica del Segmentum Ultima, y preocupantemente cerca del Segmentum Solar, muchos lo consideraban una amenaza estratégica para el corazón del imperio. Aunque no es tan grande ni tan intenso como el Ojo del Terror, pero sí mucho más grande que la fractura del Segmentum Pacificus, el torbellino ha mantenido despiertos a muchos altos señores, quienes se quitan las mantas empapadas de sudor con preocupación. La tormenta disforme estaba compuesta por cientos de sistemas estelares, si no más, y estaba rodeada por varios sectores del espacio imperial. Afortunadamente, la mayor parte de los límites exteriores del torbellino son intransitables debido a las fuertes y volátiles corrientes disformes presentes allí. Ni siquiera las fuerzas del caos se atreven a atravesar el muro de tormenta, ya que sería un suicidio. Hay varios lugares donde la entrada y la salida del Maelstrom son lo suficientemente estables como para que las naves puedan atravesarlos, y la puerta Badab, ubicada dentro del sector del mismo nombre, es por lejos la puerta más grande y estable entre el Materium y el Immaterium. El torbellino fue uno de los primeros riesgos de seguridad en ser encerrado en una jaula de hierro. Docenas de mundos que rodeaban la tormenta se convirtieron en mundos fortaleza con guarniciones permanentes de millones de guardias. Muchos más se fortificaron en diversos grados y actuaron como estaciones de relevo, centros de suministro y reparación, y centros de comunicación. Se implementó un extenso sistema de alerta, con coros astropáticos listos para enviar mensajes y advertencias a través del espacio imperial. Debido a la falta de marines espaciales disponibles tras la herejía y la purga, solo 2 capítulos de Adeptus Astartes se colocaron dentro del alcance del torbellino. El capítulo Génesis y el capítulo de los bebedores de sangre. Ambos capítulos, operando desde sus respectivos mundos natales, patrullaban intermitentemente el borde de la tormenta. Los 10.000 Astartes se consideraron más que suficientes para complementar a los cientos de millones que custodiaban la jaula de hierro del torbellino. Y por un tiempo, lo fueron. Durante milenios, lo peor que la vorágine escupió fueron huestes del caos desorganizadas, lideradas únicamente por un puñado de marines espaciales traidores, cuyas incursiones se desvanecieron rápidamente, derivando en luchas internas o siendo destruidas por fuerzas imperiales superiores. Normalmente, la Guardia y la Armada eran más que suficientes para manejar cualquier amenaza que surgiera. Solo ocasionalmente se recurrió a la Génesis y a los bebedores de sangre, y rara vez se necesitó más de una corte o pelotón. Este proceso continuó durante miles de años, pero con el tiempo los 2 capítulos se consideraron insuficientes debido a la distancia de sus dominios de las fronteras de la tormenta de disformidad y a que sus servicios eran más necesarios en otros lugares. A mediados del M36, por orden de los altos señores del Senado Imperial, los 2 capítulos fueron separados de su defensa nominal. Para reemplazarlos, se formaron 4 capítulos. 2 fueron recién fundados: Los Ángeles de la Penitencia y Los Lamentadores. Los otros 2 eran capítulos basados en flotas que fueron reubicados, mundos natales dotados cerca del torbellino. Estos fueron la Guardia del Osario y las Garras Astrales. Los 4 capítulos se formalizaron en una fuerza defensiva permanente llamada los Guardianes del Torbellino. Su misión principal permanente era proteger el espacio imperial alrededor de la tormenta de disformidad, este territorio llamado la Zona del Torbellino. Siglos más tarde, otro capítulo llamado los Accipiters se añadió a los Guardianes. Los 5 capítulos estaban estacionados dentro del sector Badab. El sector Badab era el más rico y poblado de los sectores que rodeaban el torbellino, y la relativa facilidad con la que grandes flotas podían viajar de ida y vuelta al torbellino a través de la puerta de Badab resaltaba la necesidad de una fuerte presencia Astartes. Si bien la defensa del sector Badab sería la misión principal de los guardianes, también eran responsables de la seguridad del resto de la zona del torbellino, lo que ha llevado a compañías de los 5 capítulos a patrullar otros sectores menos importantes de la zona. El 20 legionario murió bajo el martillo de potencia del capitán Tolgrad. El escondite de los traidores en Giscard había estado bien escondido, pero no lo suficiente. Tolgrad y su 4ª compañía de Accipiters actuaron con rapidez, asegurando pasillo tras pasillo con una coordinación y ejecución implacables, algo natural para el linaje del primer señor de la guerra.
Todo traidor encontrado fue asesinado, incluso los siervos y agentes mortales. Todos aquellos que mantuvieran lealtad a la Legión Alfa debían ser asesinados en cuanto los vieran. No se necesitaban prisioneros para interrogarlos. De todos modos, serían mentiras engañosas. Torgrath sonrió mientras luchaba. Por fin, luchaba contra otros astartes. Tras más de 3 décadas desde la fundación del capítulo y su posterior despliegue en el Torbellino, ningún marine espacial traidor había surgido de la tormenta Disieme. Los más desafiantes contra los que había luchado habían sido los piratas Eldars oscuros y un pecio espacial controlado por los orcos. Ahora, luchaba con un propósito justo, cumpliendo con su deber. Habían tardado meses en dar caza a esta partida de la Legión Alfa hasta su escondite. Su maligna presencia se había sentido en la zona desde su llegada 5 años atrás. 12 mundos se habían revelado, 3 gobernadores planetarios habían sido asesinados y 11 mundos, devastados por la guerra civil, habían sido su éxito antes de que los accipiteros los rastrearan hasta allí. En órbita, las compañías sexta y novena estaban neutralizando los restos de la flota traidora y abordando la pequeña estación de vacío que flotaba allí. Desde la órbita, se detectaron 2 entradas a la base subterránea. La cuarta compañía tomó una, mientras que la primera compañía tomó la otra. 4 compañías de su capítulo, con un total de 2000 hermanos de batalla, se enfrentaron a un centenar de hijos de Alparius. Podría parecer excesivo, pero tal fuerza era necesaria para asegurar que las astutas serpientes fueran exterminadas de raíz. Al llegar a los niveles inferiores de la base, oyó al primer capitán burlarse del líder de la banda. Con la victoria a la vista, Torgrath avanzó a toda velocidad, seguido por sus hermanos. «Por nuestra furia», gritó, y los demás siguieron el llamado mientras se adentraban cada vez más en la guarida de las serpientes. Los guardianes colaboraron eficazmente patrullando y vigilando la zona hasta mediados del M41, durante lo que se conocería como el incidente de Eada. Eada era un importante mundo industrial imperial en el sector Barat, cerca del Torbellino. También era el principal mundo de reclutamiento para los lamentadores, con base en la flota. En el 545 M41, una gran hueste del caos, liderada por un señor de la guerra portador de la palabra conocido simplemente como el Desollador Sacrosanto, invadió el espacio imperial en una cruzada negra, invadiendo el mundo fortaleza de Ibanía en cuestión de días. Con una grieta abierta en la jaula de hierro, las fuerzas del caos irrumpieron en el sector. Mundo tras mundo fueron conquistados por astartes traidores y sus ejércitos de esclavos humanos. El vil carisma del desollador convenció a docenas de regimientos de la guardia y escuadrones enteros de la armada para traicionar al dios emperador, reforzando así sus propias fuerzas. El Lord General Junior Lacolle se inclinó sobre la mesa de estrategia, con el ceño fruncido intacto desde que las naves enemigas emergieron de los puntos Mandeville provenientes del Torbellino hacía horas. Confiaba en retrasar a los primeros escuadrones lo suficiente como para que llegaran refuerzos de los marines espaciales. Pero el enemigo seguía avanzando, nave tras nave y transporte tras transporte. Marines espaciales traidores suplantados por millones de soldados fanáticos. Esta era, sin duda, una cruzada negra. Aunque no tan devastadoras ni amenazantes como las cruzadas de venganza de Sacaeron, las cruzadas negras seguían siendo una seria amenaza. Y la que se acercaba a Ibanía era la más poderosa que jamás había surgido del Torbellino. Ibanía era un mundo fortaleza, un eje central de la puerta de Badab y parte de la jaula de hierro del Torbellino. Su guarnición, compuesta por 12 millones de guardias, estaba bien entrenada y había luchado contra otras incursiones del caos. La armada desplegó una poderosa fuerza operativa que incluía 3 portaaviones y 2 acorazados. Los ciudadanos de Ibanía habían crecido sabiendo que su mundo era el muro que separaba a los inocentes de la locura de la tormenta, y estaban dispuestos a dar la vida para impedir que cualquier invasor traspasara la puerta. Pero al observar la imponente flota que avanzaba hacia su mundo a 3/4 de su velocidad, Lacolle supo que Ibanía caería. Las naves de guerra astartes que encabezaban la armada traidora probablemente llevaban cientos, si no miles, de marines espaciales del caos. Apretando los dientes, comenzó a dar órdenes, cortantes y sensatas. Si iba a morir, mejor que lo hiciera rodeado de cadáveres enemigos. Ibanía caería, pero primero desangraría a los traidores. Los guardianes fueron tomados por sorpresa. Los accipiters se encontraban a varios sectores de distancia, exterminando un imperio Xenos recién descubierto, dejando solo una fuerza simbólica para proteger su planeta natal, Bandar. 7 compañías de los Ángeles de la Penitencia habían sido desplegadas para ayudar en la destrucción de la Unión de Siana.
Solo la guardia del osario, los lamentadores y las garras astrales defendían la zona con toda su fuerza, y estaban dispersos por los diversos sectores de la zona, combatiendo la piratería y pequeñas rebeliones. De los tres, solo los lamentadores se concentraban en el sector Balad durante la Cruzada Negra. Las huestes del Sacrosanto Desollador contaban con casi 6.000 marines espaciales de diversas legiones y capítulos, pero eran sus fuerzas mortales las que resultaban imponentes. Estimadas en casi 80 millones de soldados de tierra, con una flota de apoyo y transporte, el poderío militar del desollador representaba la mayor amenaza que jamás había asaltado la zona del Torbellino. El comandante portador de la palabra se abrió paso a masacres hasta Eada, conquistando una docena de mundos en el camino. En una maniobra considerada sorprendentemente perspicaz para un señor de la guerra del caos, el desollador evitó el cercano sistema Balad, hogar de los garras astrales. Las razones van desde las sólidas defensas ubicadas allí hasta la compañía de guarnición permanente, que habría tardado semanas en derrotarse sin obtener grandes beneficios. La relativa vulnerabilidad de Ada, por no mencionar su riqueza industrial, era demasiado tentadora como para dejarla pasar. El desollador deseaba apoderarse de los abundantes suministros de los Adeptus Astartes almacenados allí. Naves traidoras emergieron del Inmaterium, destruyendo las pocas naves de guerra de los lamentadores que lo defendían, y desembarcaron sus vastas fuerzas en la superficie. La batalla de Ada había comenzado. La mayoría de los lamentadores se encontraban en otras partes del sector, pero rápidamente se redirigieron a Ada, concentrando casi todas sus fuerzas para aliviar su mundo de reclutamiento y destruir las huestes del desollador. Lo que siguió fue casi un mes de guerra urbana calle por calle, basada en el desgaste, que destruyó gran parte de la principal capacidad de fabricación de Ada. Almacenes enteros de armaduras MK. Vir Aquila y MK. X errante recién ensambladas fueron robados por los lacayos del desollador. Más tarde, estas armaduras capturadas serían usadas por los Astartes traidores, reforzando su ya mortífero catálogo de armas y equipo. El maestro del capítulo de los lamentadores murió defendiendo un puente vital en el centro de la principal ciudad colmena de Ada. Oficial tras oficial del capítulo leal fue asesinado hasta que solo el capitán de la sexta compañía sobrevivió. Este capitán, cuyo nombre pasaría a la historia como uno de los traidores más conocidos de la historia imperial reciente, fue Malaquintios. El traidor gritó de alegría cuando Foros lo empaló con su lanza de energía. Bajo la paleta de colores y las marcas de la banda, el lamentador pudo ver que el símbolo del rayo alado de la quinta legión residía en el peto, una burla a su antigua lealtad. El Astartes chogoriano pronunció unas últimas palabras en su lengua materna antes de morir, con un rostro de felicidad. Escupiendo con disgusto, el capitán lamentador regresó a su reducido escuadrón de mando, ahora solo 3 Astartes, sin incluirse a sí mismo. La ciudad colmena capital de Ada ardía mientras los traidores, tanto marines espaciales como mortales, la recorrían, buscando leales para matar y saquear. Foros recogió su pistola Volter, recargándola con el último cargador, antes de echar a andar calle abajo para unirse a otra escuadra. La intersección de 4 caminos mostraba 3 Land Raiders destruidos, uno aún en llamas, docenas de vehículos terrestres y un vehículo aéreo destrozado, con el motor atravesado por proyectiles Volter. Los muertos de Adán cubrían el suelo. Les había fallado. Todos lo habían hecho. Sus muertes le pesaban profundamente. 16 lamentadores, con sus adornos negros que los identificaban como la compañía de la muerte del capítulo, yacen entre los escombros, con proyectiles Volter vacíos y charcos de sangre por todas partes. Los afligidos marines se habían llevado consigo a muchos de los traidores, y su maldición les había otorgado fuerza en sus últimos momentos. Murmurando una oración para que Sanguinius los recibiera, se abrió paso entre los restos de extremidades y metal. Señor, habló el sargento veterano y mano por el box. ¿Qué? Preguntó con voz entrecortada. El maestro del capítulo Oros ha muerto. El sargento guardó silencio un momento. ¿Cuáles son sus órdenes, maestro del capítulo? Oros había sido maestro del capítulo menos de 3 días, su predecesor apenas 7 horas. Uno a uno, los capitanes de mayor rango se convirtieron en maestros del capítulo, asegurándose de que el mando nunca se desmoronara en anarquía ni en contradicciones de órdenes. Ahora él, sexto en la sucesión, era quien cargaba con esa responsabilidad. Se tomó un momento para procesar la información, antes de acceder al enlace de mando del capítulo y empezar a exigir informes de estado, bajas, reservas de munición y más. Cumpliría con su deber. Defendería a Eada hasta que llegaran los refuerzos. ¿Pero dónde estaban?
¿Dónde demonios estaban? Foros tomó el mando de una situación desesperada. Su capítulo se había reducido a la mitad, los traidores ganaban terreno y la munición se estaba convirtiendo en un problema. Afortunadamente, días después de asumir el mando, recibió mensajes astropáticos de las garras astrales y la guardia del osario, detallando que ambos capítulos estaban en camino y atacarían la flota de guerra del desollador que sobrevolaba Eada. Sus compañías descenderían a Eada para reforzar las fuerzas leales. Lo que sucedió a continuación es objeto de debate en el imperio. La guardia del osario emergió de la disformidad, tal como se había prometido, y se enfrentó a los traidores al alcance de los torpedos. La lucha fue intensa, y la guardia del osario perdió 400 hermanos de batalla en un solo día. A pesar de sus promesas previas, los garras astrales no aparecían por ninguna parte. La batalla continuó durante 2 semanas más, y ambos capítulos leales perdieron cientos de soldados más, antes de que el desollador ordenara la retirada, habiendo cumplido sus objetivos con las bodegas de sus naves repletas de armas, armaduras y esclavos. A medida que la flota traidora se acercaba a la punta de Mandeville, emergieron decenas de naves de guerra. Las garras astrales. La flota recién llegada atacó a la flota traidora herida, destruyendo e inutilizando más de 3/4 partes de ella. El maestro del capítulo Anton Custer mató al desollador en combate singular tras teletransportarse a bordo de la nave insignia del Señor de la Guerra. Aquellos que lograron atravesar las líneas de batalla de las garras astrales lograron huir a la disformidad, dirigiéndose hacia Ivanía, solo para encontrarla recuperada por el Imperio. Los traidores fueron rápidamente destruidos por los marines espaciales de Custer, que habían estado esperando durante días. De toda la cruzada negra del sacrosanto desollador, menos del 3% de sus fuerzas regresaron al Maelstrom, donde rápidamente perdieron la unidad y las luchas internas dominaron durante muchos años, impidiendo cualquier excursión notable del Maelstrom durante más de un siglo. Foros, ahora maestro del capítulo con apenas 1000 astartes, confrontó al comandante de los garras astrales, exigiendo saber dónde se encontraba, ya que su tardanza en la batalla de Eada le costó grandes pérdidas tanto a su capítulo como a la guardia del osario. Custer respondió con calma que había enviado un mensaje. Primero cortaría la ruta de los traidores hacia el torbellino y liberaría los sistemas estelares que conducían a Eada, privando al desollador de posibles refuerzos y suministros. Era una estrategia acertada, pero la falta de comunicación era incriminatoria. Foros declaró que ni él ni el comandante de la guardia del osario habían recibido dicho mensaje, pero Custer alegó que se debía a una posible interferencia disforme y lo dejó ahí. En su ira, Foros casi atacó a su homólogo de los garras astrales, pero fue detenido por su propia guardia. El golpe no fue asestado, pero sí el insulto. Custer abandonó el sistema Eada en cuestión de horas, y las relaciones con los otros 2 capítulos se tensaron considerablemente. La guardia del osario prometió amistad y hermandad eternas a los lamentadores al partir, tras semanas de sangrienta guerra que los unieron a niveles sin precedentes. Los lamentadores, por su parte, tuvieron que reconstruir un mundo devastado por la guerra. Pasarían décadas antes de que el planeta alcanzara los niveles de producción previos a la invasión. Las cuantiosas pérdidas civiles también contribuyeron a la lenta reconstrucción de los lamentadores, impidiéndoles alcanzar la cifra de 5000 que dictaba el códice durante casi 2 siglos. En cuanto a los garras astrales, fueron elogiados como héroes de la Cruzada Negra. Los altos señores de Terra, tras las recientes victorias del capítulo, los elevaron al rango de los guardianes de la zona, desequilibrando así la estabilidad de poder y autoridad. Malakim Foros, maestro de los lamentadores, señor de la ruina y vigilante de las profundidades, se sentaba en el trono de mando del puente de mando de la nave insignia del capítulo, Mater Lasrimarum. Sus manos aferraban el mango de su hacha de energía, ansiando activarla y comenzar la matanza. En la pantalla de vídeo, frente a él, se veían las listas de bajas sufridas en Eada. La batalla había transcurrido meses, pero las heridas infligidas aún estaban muy recientes. 4187 lamentadores murieron. Afortunadamente, la mayor parte de su semilla genética había sido recolectada. Algunos habían sido robados por los traidores que huían, y muchos habían sido destruidos en batalla. Foros apartó la vista de los nombres que se desplazaban, con la ira en aumento y solo pudo controlarse con una voluntad férrea. Había informado al Lord Comandante Dante sobre lo sucedido, pero el maestro del capítulo de los Ángeles Sangrientos desestimó los informes, pues ya había recibido la misiva de los altos señores. Dante incluso le había advertido a Foros que no se vengara ni declarara un duelo sangriento contra Custer, alegando que hacerlo amenazaría la estabilidad regional.
Tragándose la bilis que amenazaba con formarse, aflojó el agarre del hacha de energía. Al menos tenía a sus hermanos genéticos en la guardia del osario en quienes confiar, esos verdaderos vástagos de Sanguinius. Al menos ellos entendían lo que significaban la hermandad y la lealtad, a diferencia de Dante. No permitiría que el odio de las garras astrales se desvaneciera. Tardara lo que tardara, se vengaría. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sargento veterano Imano, que estaba a su lado. Mi señor, llamó su jefe de guardias. Los representantes del ángel de la penitencia están aquí. Han traído a un invitado, un mortal. Imano pareció sorprendido. Déjenlos entrar, dijo. ¿Un mortal? Qué raro. Las puertas del puente se abrieron, revelando a 3 ángeles y a un mortal de baja estatura, con atuendos que parecían túnicas modificadas de la eclesiarquía. El mortal tenía el rostro demacrado y caminaba con suavidad. Los ángeles se arrodillaron en señal de respeto y el mortal hizo lo mismo tras una breve demora. En lugar de enfurecerse por esa supuesta superioridad, le interesó. Pocos mortales podían actuar con tanta serenidad ante un marine espacial, y mucho menos ante un señor del capítulo. Foros se inclinó hacia adelante. ¿Y tú quién eres? El hombre sonrió. Sus dientes amarillentos contrastaban marcadamente con su túnica negra y naranja. Soy el cardenal Pael Tester. Debido a la escasa alabanza y elogio que recibían los lamentadores de los ciudadanos de la zona y del imperio en general, estos se volvieron solitarios, aislados y amargados. Se cree que, de no haber ocurrido nada más, Foros habría guardado rencor, pero habría hecho poco al respecto, ya que la rebelión que posteriormente orquestaría nunca se materializó. Pero no fue así. Los ángeles de la penitencia habían regresado recientemente de aplastar a la Unión de Siana y traían consigo un oscuro secreto. Pael Tester. El cardenal Pael Tester, antiguo miembro del Adeptus Ministorum, fue el creador, fundador e implacable dictador de la Unión de Siana, un conglomerado de casi 300 mundos que se separó del imperio en 529 M41. Tester había comenzado su ascenso al poder en la nebulosa de Siana como ferviente sacerdote del credo imperial. Se desconoce cómo y cuándo se produjo su caída al caos, aunque muchos sospechan de la influencia de la Legión Alfa o de Oprechnina. Sin embargo, en pocas décadas pasó de sacerdote viajero a cardenal de Desia, capital del sector y del grupo estelar Nebulosa. En cuestión de años, no solo formó la Unión de Siana, sino que también corrompió al capítulo de marines espaciales local en su totalidad. Los leales blancos fueron renombrados como los apóstoles de Desia y actuaron como sus ejecutores transhumanos. La respuesta del imperio fue una represalia masiva. 3 capítulos completos y elementos de otros 4, incluyendo a los ángeles de la penitencia, asaltaron la Unión y la desmantelaron durante casi 17 años. Tras la guerra, la nebulosa de Siana fue reconstruida y reintegrada al imperio durante varias décadas. La corrupción que había proliferado durante años fue arrasada de raíz por una inquisición implacable. Los ángeles de la penitencia, descendientes de Lionel Johnson, lucharon con valentía y obtuvieron numerosos honores en esa campaña, pero se habían convertido al caos en secreto por razones desconocidas, aunque era evidente que Tester tenía mucho que ver con ello. Aunque su imperio del caos cayó a principios del 546 M41, Tester fingió su muerte usando un clon, lo que le permitió a él y al centenar de apóstoles restantes embarcar en las naves de guerra de los ángeles de la penitencia en su viaje de regreso a la zona del Torbellino. Cuando los ángeles de la penitencia llegaron a su mundo natal, purgaron silenciosa y lentamente a las compañías leales que habían quedado. Mientras esto ocurría, Tester recibió rumores de los poderes ruinosos, o al menos de demonios de gran poder que los servían, que le decían al cardenal maldito que los lamentadores y la guardia del osario eran vulnerables a la corrupción. Los ángeles tardaron muchos años en promover sutilmente la hostilidad entre los guardianes, orquestando eventos que establecieron 2 facciones distintas dentro de ellos. Una facción estaba compuesta por las garras astrales y los accipiters, mientras que la otra estaba formada por los lamentadores, la guardia del osario y los ángeles de la penitencia. Muchos asumieron que se trataba de mera política y que ambos bandos enmendarían sus caminos y se centrarían en su deber, pero no fue así. La corrupción se llevó a cabo lentamente para evitar la detección imperial, y a finales del siglo XIX del M41, los 3 capítulos habían caído completamente en el caos y planeaban separarse del imperio. Las etapas iniciales. 903, 907. Su oportunidad llegó en el 903 M41. 2 partidas de guerra del caos dentro del Torbellino habían acordado formar una alianza.
Una era una partida de guerra de la mano de hierro llamada Geloxoankar, traducido aproximadamente del medusano al gótico bajo como pureza del metal forjado, y la segunda era una partida de guerra de la cicatriz blanca llamada los merodeadores. En otros puntos de la zona, fuera del sector Badab, los lamentadores utilizaron su organización basada en la flota para extender numerosos cultos en los demás sectores de la zona y asegurar la inestabilidad regional y el caos reinante. Con su fuerza militar considerada más que suficiente, los traidores comenzaron su levantamiento. Si bien habría combates en toda la zona, el sector Badab sería el principal campo de batalla. El Señor de la Ruina orquestó la invasión de Badab Primaris en el 903 M41. Con una fuerza abrumadora, los lamentadores atacaron por sorpresa el planeta natal de los garras astrales, mientras que simultáneamente la Guardia del Osario y los Ángeles de la Penitencia atacaron varios mundos del sector Badab. Así comenzó la guerra de Badab. En el planeta natal de los garras astrales, Foros se enfrentó a Robic Blake, sucesor de Custer, y lo mató en combate singular. Cientos de millones murieron durante la invasión, lo que le valió a Foros su título más infame: Quemador del Cielo. La toma del planeta se completó en cuestión de días. El resto de la zona presenciaría un rápido aumento de levantamientos, muchos de los cuales fueron derrotados en sus inicios, pero varios triunfarían y verían a los cultistas controlar docenas de mundos imperiales, obligando a los regimientos locales de la Guardia a pasar toda la guerra desalojándolos de sus posiciones. El ataque sorpresa contra Badab Primaris y su guarnición se saldó con la muerte de más de 3000 garras astrales. La Guardia del Osario y los Ángeles de la Penitencia capturaron los mundos principales de Kingnax y Sagan, respectivamente, cortando las principales rutas comerciales que conectaban el sector con el resto del imperio. Con 3 de sus mundos más cruciales en manos de traidores, la mayor parte del sector Badab cayó poco después. Los cúmulos de Endymion y Magog, la deriva de Kimaran, las estrellas pálidas y el resto cayeron en manos de los rebeldes en cuestión de meses. Las únicas 2 zonas del sector que permanecieron firmemente en manos leales fueron los sistemas Armstrong y Bandar. Bandar, como correspondía a su condición de planeta natal de los Azipters, estaba fuertemente fortificado y alejado de los núcleos rebeldes, lo que lo protegía de las ofensivas iniciales que arrasaron el sector. Varias compañías del capítulo lucharon contra los traidores en otros sistemas estelares, pero se vieron obligadas a retirarse a Bandar debido a su abrumadora superioridad numérica. Armstrong era el mundo forja más grande del sector Badab y era vital para la defensa general y la producción industrial de la zona. Una fuerza de ataque de los Ángeles de la Penitencia invadió la zona al estallar la guerra de Badab, pero no logró penetrar la flota defensiva del Mechanicus. Poco después de la batalla de Armstrong, llegaron los garras astrales supervivientes. Menos de 2000 lograron huir de Badab Primaris. Sus oficiales fueron asesinados o capturados. El oficial de mayor rango que quedaba era el tercer capitán Luzturon. Huron no se encontraba en su mundo natal al estallar la guerra. Se encontraba en Terra, solicitando a los altos señores un mayor refuerzo de la zona del torbellino, ya que la actividad caótica se había intensificado en los años previos a la guerra. Luzturon, recién ascendido a maestro del capítulo de las garras astrales, se encontraba en la gran cámara del Senatorum Imperialis, a la espera de la decisión de los altos señores, quienes se retiraron de la cámara para mayor privacidad. Sentados en las gradas de la cámara se encontraban los señores y damas menores, así como escribas, asistentes, nobles de diversos rangos y más. En el extremo este de la cámara se alzaba una estatua del séptimo primarca, mientras que la estatua del rey de hierro se alzaba en el extremo oeste. Se decía que, aunque ya no vivían, sus espíritus residían en el mármol, asegurando la justicia y la humildad del Senado imperial. Incluso muertos, los 2 primeros pretorianos velaron por el imperio de su padre. El pretoriano actual era Demius Serratos, comandante del golpe mortal, y se encontraba cerca de la mesa alta, donde los 15 altos señores tomarían asiento al regresar de su debate. Huron parecía esperar pacientemente desde fuera, aunque en su interior se sentía impulsado a actuar para vengarse de los rebeldes que habían asesinado a Robic Blake y a miles de sus hermanos. La noticia del conflicto, bautizado como la Guerra de Badab, había llegado a Terra ayer, mientras Huron apelaba al Senado para reforzar la zona del torbellino. La noticia había conmocionado a todos. Nadie sospechaba que 3 capítulos, que se habían mostrado firmemente leales durante miles de años, se atreverían a desmentir sus juramentos al emperador tan repentinamente. Se desconocía aún si la rebelión estaba influida por el caos, pero lo aclararía en cuanto regresara al sector Badab con agentes de la Inquisición para analizar y observar. Probablemente no serían necesarios.
Si eran como otros capítulos corrompidos por el caos, habría señales claras al enfrentarse en batalla, ya fueran mutaciones o sigilos de los poderes ruinosos. En el calor del momento, con la furia corriendo por sus venas, Hurón exigió algo a los altos señores. Se quedaron atónitos, pues nadie lo había exigido jamás. ¿Lo habían solicitado? Sí. Lo habían elegido muchas veces. Pero lo habían exigido, nunca. Tal fue la audacia de su exigencia que se retiraron durante 24 horas para discutir el asunto. Mientras el gran cronómetro de la pared marcaba el mediodía, sonaron las campanas, cantó un coro y una banda tocó sus instrumentos con maestría. El primero en salir de la cámara privada fue el canciller del Consejo Imperial. Aunque no era un alto señor, el canciller del Consejo Imperial ocupaba un cargo poderoso y prestigioso. Sería el oficiante del Senado, quien convocaba las votaciones y supervisaba el buen funcionamiento de las actividades cotidianas. Los altos señores los siguieron poco después. Al sentarse, cesaron la música y los cantos, y se sintieron las últimas vibraciones de las campanas, que se disiparon rápidamente. El canciller, cuyo asiento estaba separado y más alto que el de los altos lores, se aclaró la garganta. El sonido resonó por la cámara, que parecía un coliseo. Mis honorables lores y damas, ¿puedo contar con su atención? La cámara, que ya había estado en silencio, se quedó completamente en silencio. Este sería un día de gran importancia e impacto durante años. Hurón, para su sorpresa, sintió una punzada de nerviosismo. ¿Aprehensión? No estaba seguro, era una sensación extraña. ¿Han tomado los altos señores y damas de este Senado Imperial una decisión sobre el asunto presentado ayer ante este Consejo? El gran señor Erich Ben Stolker, Lord Comandante Militante de la Guardia Imperial, se levantó y asintió. Sí, su excelencia. ¿Y? Preguntó el canciller. Este alto y prestigioso consejo ha decidido conceder la petición del maestro del capítulo Hurón. Su impecable mando de las fuerzas imperiales durante la plaga del desgaste en 892 M41 demuestra su capacidad de liderazgo a gran escala y su lealtad al trono dorado es incuestionable. Ben Stolker se giró para mirar a Hurón. Maestro del capítulo Luzturón, se le concede el título temporal de maestro de la guerra hasta que la guerra de Bagdad concluya con la victoria del imperio de la humanidad. ¿Acepta este prestigioso rango y los deberes y responsabilidades que conlleva? Lo haré, mi gran señor. Hurón fue ascendido al rango de señor de la guerra para proseguir la guerra contra los rebeldes. Sabía que estos contaban con ventaja numérica y de posición, ya que solo dos sistemas estelares importantes aún estaban en manos leales. Para rectificar esto y ganar tiempo para reunir una gran armada multicapítulo, el señor de la guerra Hurón ordenó el despliegue de unos 30 millones de guardias imperiales de la reserva solar del Segmentum para aliviar la presión sobre Bandar y Armstrong, así como un importante apoyo de la armada. Sus objetivos eran liberar varias docenas de sistemas estelares menores en el límite exterior del sector para ganar territorio desde el que lanzar ataques más audaces en el futuro, así como disuadir a los marines espaciales rebeldes de atacar los demás sectores de la zona. Mientras los valientes hombres y mujeres de la Guardia y la Armada se desplegaban para esta gigantesca tarea, se envió la llamada a los capítulos Astartes. Muchos respondieron a la llamada, enviando lo que pudieron, y en un año se constituyó en una fuerza realmente impresionante. Los ejecutores, Carcharodon Astra, Spandors y Guardianes Negros desplegaron sus capítulos al completo, mientras que los Halcones de Fuego enviaron 7 compañías, los Fantasmas Estelares 5 compañías, los Salamandras 2 compañías y los Ultramarines 3 cohortes, una formación del tamaño de 100 Astartes liderada por un centurión, llamada Pelotón en varios otros capítulos. Otros, como las guadañas del emperador, los espectros del vacío y los lobos lunares, tardaron meses en unirse, ya sea por compromisos de campaña o por la distancia. Sin embargo, habían jurado unirse a las fuerzas leales a su llegada. Esta increíble asamblea se desplegó en el sector Badab. Hurón debía traer el grueso de las fuerzas imperiales al sistema Armstrong y desde allí iniciar la cruzada de liberación. Los Spandors, reforzados con 10 millones de guardias adicionales y una considerable fuerza de ataque de la armada, reforzarían Bandar y desde allí procederían a capturar los sistemas cercanos para evitar incursiones rebeldes en el planeta natal de los Accipiters. Los Carcharodones, conscientes de su ferocidad y su ansia de combate, fueron enviados a los yermos de Golgata, donde podrían penetrar en territorio rebelde con relativa facilidad.
El motivo por el que el capítulo, descendiente de la Guardia del Cuervo, fue enviado tan lejos de las futuras zonas de guerra principales de la Guerra de Badab era algo que solo Huron y su consejo asesor conocían, pero muchos murmuraban que se debía a la indiferencia de los carcharodones hacia la autoridad ajena y a las inaceptablemente altas bajas civiles que sin duda habrían causado durante la liberación de los mundos densamente poblados cerca de Armstrong y Bandar. El envío a las tierras desoladas obligaría al despiadado y sanguinario capítulo a centrarse casi exclusivamente en objetivos militares, como Falgur 12, el planeta natal de la Guardia del Osario, cuya población se consideraba contaminada y, por lo tanto, susceptible de exterminio. Varios millones de guardias también fueron desplegados por el resto de la zona para ayudar a la Guardia y a las fuerzas de defensa de la corona locales a sofocar las numerosas revueltas y a recuperar los mundos perdidos por los movimientos sectarios. Llevaría años, pero la amenaza fue contenida, lo que permitió a los marines espaciales concentrarse en el sector Baghdad junto con la mayor parte de la Guardia y la Armada. Muchos predijeron que la guerra terminaría en 2 años, pero estaban completamente equivocados. Las primeras señales de que algo andaba mal se dieron cuando se interrumpieron todas las comunicaciones astropáticas con Bandar poco después de la llegada de los refuerzos imperiales. Un escuadrón de exploración fue enviado a Bandar, solo para encontrar el mundo cubierto de radiación atómica, con solo unas pocas decenas de millones de sobrevivientes de una población que alguna vez superó los 1000 millones. En órbita, la mayor parte de la flota del capítulo de los Acceptors fue destruida. Sus restos cayeron a su planeta natal irradiado. El contingente de la Guardia y la Armada fue aniquilado por completo. Se concluyó rápidamente que quienes causaron esto fueron los Spandor, quienes, por razones desconocidas, se habían vuelto traidores, abrazando el caos y abandonando su lealtad al emperador. Marceo Yukanda, Lord Director de los Spandors, observó con satisfacción cómo las flotas leales ardían en el vacío, con millones de muertos en cuestión de horas. Bandar ya estaba siendo sometida a ojivas atómicas, que impactaban en importantes ciudades. Yukanda no tenía tiempo para una destrucción mortal en el planeta, ni el capítulo contaba con munición de clase Exterminatus a bordo de ninguna de sus naves. Se burló de la idea. Durante décadas, su capítulo había recibido órdenes de ir y venir por todo el imperio, librando batallas inútiles en guerras olvidadas. Tras siglos haciéndolo, Yukanda condujo a su reducido capítulo a su mundo natal, Gibrael, por primera vez en años, solo para encontrarlo invadido por tiránidos. Una flota extendida de la flota enjambre mortador lo había alcanzado hacía un año, en el 861 M41. Solo la guarnición de esqueletos de la fortaleza monasterio había evitado la destrucción total de Gibrael a manos de los viles xenos. Con Volter y espada sierra, Yukanda había purificado su mundo natal, pero en el proceso había exterminado toda vida en él por necesidad. Entre las cenizas de su pueblo, una revelación le llegó. Había pasado toda su vida luchando por el imperio, defendiéndolo y expandiendo sus fronteras, pero el imperio nunca protegió a su pueblo cuando más lo necesitaba. Las llamadas de auxilio se habían perdido en la burocracia de Terra y nadie había considerado necesario verificar el planeta cuyo coro astrópata había permanecido en silencio durante meses. Los Spandor perdieron su mundo natal porque eran un capítulo desconocido, considerados jóvenes y de menor importancia que otros. Si hubiera sido el mundo natal de un capítulo más conocido y prestigioso, quizás Gibrael se habría salvado. Pero al imperio le importaban poco los Spandor, y aún menos su hogar. Yukanda juró ese día que reconstruiría su capítulo y buscaría venganza cuando llegara el momento oportuno. Al enterarse de la rebelión de Foros, Yukanda se convenció de que había llegado el momento de vengarse del negligente imperio por el que tanto se había sacrificado. Dirigiéndose al capitán, ordenó a la flota que se dirigiera a Baghdad Primaris, donde el quemador celestial había establecido su cuartel general. Allí, todo el capítulo juraría su lealtad y, a sangre y fuego, se deleitaría en su infamia. Con los Accipiters prácticamente aniquilados, quedando solo 287 marines espaciales, se retiraron del conflicto. Los Accipiters pasarían el resto de la guerra protegiendo su planeta y las rutas comerciales cercanas de la piratería. Incluso con los depósitos de semilla genética del depósito de Marte, el capítulo tardaría décadas en reconstruirse y estar a la altura de las tareas de campaña activas. Además, la partida de guerra de los merodeadores, compuesta por legionarios de la cicatriz blanca, y la partida de la mano de hierro, Geloxo Ankar, habían abandonado el torbellino para reforzar los flancos rebeldes.
Los Mano de Hierro lucharían junto a la mitad de la guardia del osario para impedir que los carcharodones rompieran las líneas traidoras, así como para impedir que se reincorporaran a la ofensiva imperial principal. Los cicatrices blancas actuaron como escaramuzadores, atacando mundos indefensos y regimientos aislados. Hurón se adaptó, enviando a los guardianes negros y a las salamandras a Bandar para reforzarlo y protegerlo hasta que el sistema estelar se considerara a salvo de la guerra. Solo se libraron escaramuzas menores entre ambos bandos al final del año 904 M41 y al comienzo del 905 M41. El señor de la guerra sabía que si no conseguía victorias pronto, la moral de las fuerzas imperiales se desplomaría y el apoyo del Senado imperial a su posición podría desaparecer rápidamente. Un cambio de mando significaría retrasar las operaciones durante meses, consolidando aún más el control de los traidores sobre el sector Badab. Reuniendo a los capítulos que permanecían en Armstrong, Hurón lanzó varios ataques de distracción contra varios mundos controlados por los rebeldes, utilizando los halcones de fuego y los fantasmas estelares. 6 mundos fueron liberados, mientras que los ataques a 2 más fueron repelidos por las guarniciones locales, pero estos fueron irrelevantes para lo que siguió. Los garras astrales, los verdugos y los 300 ultramarines, con pocos efectivos, asaltaron el mundo industrial de Pireus V, muy rezagado tras las líneas enemigas. Defendida por una compañía de lamentadores y 2 compañías de los ángeles de la penitencia, la batalla de Pireus V duraría meses y se cobraría la vida de casi 200 millones de mortales y miles de astartes. Los leales superaban con creces a los traidores en cuanto a marines espaciales, pero los rebeldes contaban con muchos más soldados mortales en el planeta, simplemente conocidos como la milicia, ya que Hurón se vio obligado a desplegar la mayor parte de sus reservas de la guardia por la zona y a reemplazar a las bajas en Bandar. No solo eso, sino que el año de ocupación por parte de los rebeldes hizo que el planeta se convirtiera casi en un mundo fortaleza. El alto verdugo Arkas Shakon se abrió paso entre el pelotón de soldados de la milicia, avanzando hacia los distritos industriales de la capital. Cientos de sus hermanos avanzaron junto a él, arrasando con el ejército rebelde. Aquí y allá se veían tanques, posiciones de ametralladoras pesadas y vólteres pesados, cañones láser y baterías de artillería, pero todos cayeron ante los astartes que avanzaban con armadura plateada y hombreras amarillas. Las bajas aumentaron, pero comparadas con las decenas de miles de rebeldes de la milicia muertos, fueron insignificantes. Varios kilómetros al norte avanzaba el señor de la guerra Hurón, con su Land Raider Crusader al frente de la guerra relámpago que atravesó numerosas capas de búnkeres fortificados, trincheras y fosas comunes erigidas por los ángeles de la penitencia. La fe de Akon en Hurón había sido tenue al principio. Que un capitán, por muy hábil o prometedor que fuera, se convirtiera no solo en señor del capítulo sino también en señor de la guerra en cuestión de días era algo sin precedentes. Era inaudito, y muchos de los capítulos que respondieron a la llamada protestaron, aunque en silencio. Pero la voluntad de los altos señores no cedió. En aquel momento, Akon los consideró insensatos, pues las primeras batallas de la guerra habían debilitado aún más la posición de Hurón y habían puesto de manifiesto su juventud en semejante puesto de mando. Pero este asalto tras las líneas enemigas, un efectivo todo o nada, era audaz. Si fracasaba, la mayor parte del sector permanecería en manos de traidores durante años, incluso décadas, antes de que una fuerza imperial de tamaño adecuado pudiera reanudar la guerra. Pero si tuviera éxito, debilitaría enormemente a los traidores, robándoles un importante mundo industrial y uno de sus principales centros de reclutamiento de milicias, sin mencionar la destrucción de 3 compañías de astartes rebeldes. Al salir de un almacén ahora en ruinas, los verdugos llegaron a una amplia plaza cubierta de escombros que les servía de cobertura improvisada. En lugar de la milicia, la zona estaba defendida por los lamentadores. Despejando su hacha sierra de un solo golpe, cargó contra los traidores, gritando: ¡Por el emperador! Foros, al ver la daga que se cernía sobre su corazón, la batalla de El Pireo V, ordenó el redespliegue de millones de soldados de la milicia y elementos de la flota, así como 4 compañías de los lamentadores y otra de la guardia del osario. El señor de la ruina también ordenó intensificar los ataques y las escaramuzas para contener a las salamandras y los guardianes negros, impidiéndoles reforzar a Hurón. Los 2500 marines espaciales y sus apoyos mortales llegaron al sistema Pireo y atravesaron el bloqueo imperial para desembarcar fuerzas y rodear masivamente a las fuerzas leales que asediaban la capital del planeta. Hurón tuvo que tomar una decisión: retirarse y perder el impulso ganado, o quedarse y esperar refuerzos.
Hurón optó por esta última opción, y durante semanas los imperiales asediaron y fueron asediados, con las bajas aumentando rápidamente y las reservas de munición escaseando. La situación parecía desesperada para el imperio. Foros mató mientras se dirigía hacia el nuevo señor del capítulo de la Garra Astral, quien de alguna manera convenció a los altos señores para que lo nombraran maestro de guerra. Otro miembro de ese capítulo, en busca de gloria, cayó bajo su hacha de energía mientras avanzaba por el campo de batalla. Hurón. Bramó. Foros mató a otro Garra Astral y, acto seguido, hirió a otro leal. El veterano sargento Imano remató al leal Astartes con una aguja sierra en el pecho. El señor de la guerra se giró hacia él, indicándole a su guardaespaldas que retrocediera. Quemador del cielo, respondió simplemente, preparándose para defenderse. Tú y tu maldita hermandad morirán aquí hoy, Hurón. Ya veremos. El señor de la ruina se abalanzó sobre Hurón, con el hacha de energía en alto. Las armas de energía se encontraron en una chispa de campos de fusión. Foros era un excelente luchador cuerpo a cuerpo, y pronto descubrió que era mejor que Hurón en ataques, pero su homólogo leal era bastante hábil en la defensa. Hubo intercambio de golpes, pero fueron más superficiales y leves que cualquier otra cosa. Foros no estaba seguro de cuánto tiempo habían luchado, pero los soles gemelos del planeta habían comenzado a ponerse y ambos maestros del capítulo habían perdido sus yelmos en el duelo. A su alrededor luchaban sus hermanos. Vehículos explotaron, hermanos de batalla murieron y el destino del sector Bagdad pendía de un hilo. Tras intercambiar otra serie de impactos certeros, los dos comandantes de los marines espaciales se distanciaron para evaluar de nuevo a su enemigo. Fue entonces cuando Imano corrió hacia él. Mi señor, han llegado refuerzos leales. Están rompiendo nuestro bloqueo. Parece estar compuesto por 2 capítulos. Foros fulminó con la mirada a su viejo amigo y protector. Su mirada se centró en Hurón, quien recibió información similar de sus propios guardias. El señor de la guerra rió, burlándose y provocando. La visión de Foros comenzó a enrojecerse. La sed roja intentó imponerse, pero él la reprimió, manteniendo el control. Por fin llegaron. Siguieron más risas. El quemador del cielo sabía que si se quedaba, probablemente moriría, al igual que la mitad de su capítulo. En lugar de morir, ordenó la retirada. Le avergonzaba, pero sabía que esta guerra estaba lejos de terminar y necesitaba sobrevivir para continuarla. Mientras corría hacia las zonas de aterrizaje donde las naves de desembarco ya despegaban, su ira se avivó al saber que Hurón lo había engañado. El bastardo lo había atraído, y casi había funcionado. Del Inmaterium emergieron 2 flotas de capítulos. Una era la de los 3000 espectros del vacío, maestros indiscutibles del combate cuerpo a cuerpo. Pisándoles los talones estaban las guadañas del emperador, casi 5000 marines espaciales. El señor de la guerra Hurón sabía que los 2 capítulos leales estaban cerca, pero había decidido no informar a ninguno de sus hermanos ni aliados, pues sospechaba que había espías entre ellos, y sin duda lo sabía. Así pues, la llegada de los espectros del vacío y las guadañas sorprendió a ambas fuerzas, salvo a Hurón, y su llegada cambió el curso de la batalla. Los espectros del vacío abrieron un corredor a través de la flota traidora, permitiendo a las guadañas desembarcar en el Pireo Upe sin ser molestadas. Los lamentadores, los ángeles de la penitencia y la guardia del osario ya estaban evacuando cuando las cápsulas y naves de desembarco de los hijos de Mortarion aterrizaron entre ellos. La batalla de El Pireo V continuaría una semana más, pero el final era indudable. Las fuerzas imperiales salieron victoriosas, y aunque sufrieron mucho, sus pérdidas fueron mucho más fáciles de compensar que las de los rebeldes, que perdieron una cantidad equivalente de soldados y astartes. En los yermos de Golgata, los carcharodones derrotaron rotundamente a la guardia del osario y devastaron su mundo natal. La partida de guerra de la mano de hierro que había ayudado a la guardia del osario fue derrotada, y los supervivientes fueron reubicados de nuevo en Bagdad Primaris para supervisar la fortificación del planeta y la expansión de sus fábricas para producir robots de combate. Con el Pireo V asegurado, Falgur 12 convertido en un páramo, y tras sufrir los rebeldes pérdidas graves y casi irreparables, el futuro parecía prometedor para el imperio al finalizar el año 905 y comenzar el 906. Para capitalizar sus victorias, Hurón ordenó el avance en todos los frentes. Los fantasmas estelares capturaron el sistema Archaea, los halcones de fuego liberaron Isin IV y Tagar. Los carcharodones asaltaron y destruyeron las líneas de suministro rebeldes a lo largo de las estrellas pálidas, obligando a muchas guarniciones de la milicia que quedaron intactas a morir lentamente de hambre.
Esto desencadenó una oleada de motines en las unidades de la milicia, rápidamente reprimidas por los apóstoles de Desía, que ahora sumaban casi 1 millar. La fe en el caos indiviso se extendió como la pólvora entre los sistemas rebeldes, otorgando a Foros la capacidad de invocar demonios con mayor facilidad y usar magia de disformidad a niveles nunca antes vistos en la guerra de Badab. Esta propagación y la conversión forzada a la creencia en los poderes ruinosos también vieron al cardenal maldito Pael Tester emerger de las sombras y adquirir gran poder dentro del imperio del Quemador del Cielo. Muchos dirían que el antiguo sacerdote imperial se volvió demasiado poderoso, lo que sentaría las bases para los últimos meses de la guerra. Las victorias de Hurón culminaron a mediados del 906 M41, cuando los merodeadores de la cicatriz blanca fueron redesplegados con los recién fundados regimientos de la milicia y la primera línea de robots de batalla producidos en Badab Primaris y el resto de mundos forja y mundos industriales bajo control rebelde. El año terminó con la guerra totalmente paralizada. Durante el siguiente año y medio, se libraron apenas combates menores mientras ambos bandos se reposicionaban y se preparaban para la siguiente fase de la guerra. El único acontecimiento destacable fue la llegada de casi la totalidad del capítulo de los globos lunares. El impulso hacia adelante. 909-912. El año 909 M41 comenzó con una ofensiva de 2 frentes por parte de los leales, dirigida contra Sagan y Kignax. Hurón sabía que el camino a Badab Primaris pasaba por liberar ambos mundos. Si alguno de ellos resistía, sus flancos quedarían peligrosamente expuestos. La campaña, denominada Operación Akimbo, vio casi 30 mundos liberados por las fuerzas imperiales. Las estrellas pálidas y el cúmulo Magog fueron liberados por completo, con importantes porciones del cúmulo Endymion arrebatadas a los rebeldes antes de que las fuerzas leales fueran detenidas en el mundo fortaleza de Kibagube. Tras casi 3 años de esfuerzo incansable, los principales objetivos de Akimbo estaban a la vista. A Sagan se dirigieron los garras astrales, los lobos lunares, los ultramarines y los halcones de fuego. En Kignax se desplegaron los salamandras, los verdugos, las guadañas del emperador y los fantasmas estelares. Los carcharodones habían sido enviados a Kibagube junto con 2 compañías de los guardianes negros para romper el control de los traidores sobre el planeta. El resto de los guardianes negros protegería los flancos del avance imperial, pero debido al rápido avance de la ofensiva de Hurón, los guardianes negros se dispersaron. Los espectros del vacío, como era su deseo, partieron hacia los sistemas internos de los rebeldes para sembrar el caos y asegurar que las poblaciones rebeldes temieran más el castigo imperial que los traidores. No se supo nada de los espectros del vacío hasta poco antes de los últimos meses de la guerra. Solo rumores de campos de soldados de la milicia desollados, abandonados a su suerte, muelles orbitales convertidos en cementerios de naves y el asesinato de varios oficiales astartes y gobernadores planetarios notables. Varios mundos rebeldes se sumieron en la anarquía debido a las acciones de ese inquietante capítulo. Foros había actuado con cautela desde Pireo V, pues no quería sufrir pérdidas irrecuperables, y decidió herir gravemente a los leales a medida que avanzaban. Los mundos perdidos en la operación Akimbo le valían poco, pues sus poblaciones seguían siendo mayoritariamente leales al imperio y tenían poca relevancia militar. Sin embargo, se desplegaron numerosas unidades rebeldes en Sagan y Kignax. Los ángeles de la penitencia fueron enviados a Kignax, al igual que la guardia del osario, con pocos efectivos desde la destrucción de su planeta natal. A Sagan fueron los Spandors, que aún contaban con casi 5.000 hermanos de batalla. El Quemador del Cielo, por su parte, reunió lo que quedaba para un arriesgado contraataque en la zona vulnerable del Imperio, con la esperanza de dividir las fuerzas del Imperio. Los Lamentadores, salvo una compañía de hermanos de batalla repartidos por el sector Badab, y los merodeadores y la partida de la Mano de Hierro estaban preparados para el ataque. Aunque ambas partidas no eran especialmente numerosas y estaban ampliamente superadas en número por un capítulo, las naves infamemente rápidas de los cicatrices blancas resultarían de gran ayuda para el contraataque, y las fábricas dirigidas por la Mano de Hierro en Badab Primaris habían dado sus frutos en forma de decenas de miles de robots de batalla e incluso varias máquinas demoníacas para complementar las que la partida de la Mano de Hierro ya tenía en servicio. La apuesta. 912-913. Conocido en retrospectiva como la apuesta de Foros, el contraataque traidor atravesó los flancos imperiales débilmente defendidos, abrumando fácilmente a los guardianes negros, escasamente distribuidos, y a la guardia y la armada imperiales, desprevenidas.
Durante semanas, los rebeldes, encabezados por los lamentadores, avanzaron sin dificultad hasta que una sola compañía de los guardianes negros los detuvo en seco. El capitán Essel se encontraba en el puente de la barcaza de batalla irrompible, observando la gran armada traidora que avanzaba hacia la tercera compañía de los guardianes negros, compuesta por 481 hermanos de batalla. La flota de la compañía se reunió en el sistema estelar conocido simplemente como KX-43 y esperó a morir. El destino de Essel y sus hermanos se había decidido en el momento en que les ordenó quedarse. Pero sus muertes no serían en vano. Las 18 naves de la flota de la compañía estaban en mejores condiciones que los traidores, y su coordinación y confianza mutuas eran inigualables por la fuerza mixta que se acercaba rápidamente. Usaría las ventajas de su flota al máximo potencial e inutilizaría tantas naves enemigas como fuera posible, cualquier cosa para ganar tiempo para que el maestro del capítulo él y el resto del capítulo terminaran sus atrincheramientos en una docena de mundos que evitarían que los traidores tomaran territorio con la misma facilidad que lo habían hecho. Pero esa no sería la única táctica que Essel desplegaría. El cinturón de asteroides que separaba a los leales de los traidores no estaba vacío, ni mucho menos. Cazabombarderos estaban desplegados por todas partes, ocultos en los recovecos de los cráteres, con la misión de atacar motores y hangares. Naves de carga requisadas, repletas de explosivos, estarían al acecho y explotarían cuando los escudos de vacío de una nave enemiga cayeran. Las tripulaciones, algunas voluntarias, otras presionadas para cumplir esta tarea para el Imperio, sabían que no saldrían con vida de este sistema, y eso las hacía más decididas a cumplir su misión de lo que habrían estado de otro modo. «Capitán», empezó el capitán del barco. «Ya lo veo», dijo Essel. La primera nave traidora, una fragata cicatriz blanca, entró en el cinturón de asteroides. No le pasó nada. Entraron otras 3 naves, todas destructores. Luego entró un crucero de ataque. Fue entonces cuando comenzaron las explosiones, cuando empezó la agonía. «Así empieza», murmuró. En el sistema estelar habitado de KX-43, la tercera compañía de los guardianes negros se sacrificó para frenar el contraataque traidor. Muchas naves de guerra rebeldes resultaron dañadas o destruidas, en particular la partida de los merodeadores, que sufrió graves pérdidas. Aunque la compañía leal fue destruida por completo, detuvo el avance de la flota traidora principal durante casi 2 semanas, lo que permitió la llegada de las fuerzas leales redistribuidas desde Kignax. Las guadañas del emperador y los fantasmas estelares llegaron y encontraron a los lamentadores, cicatrices blancas y manos de hierro incapaces de penetrar los mundos fortificados de los guardianes negros. Con la llegada de refuerzos, el maestro del capítulo Elg orquestó su propia ofensiva para hacer retroceder a los traidores. Funcionó. Cientos de astartes traidores murieron, gran parte de su flota sufrió graves daños y la partida de guerra Geloxo-Ankar fue aniquilada por completo, al igual que el ejército de robots de batalla que comandaba. Foros ordenó la retirada y, al llegar a Badak Primaris, descubrió que, durante su regreso de la fallida ofensiva, Sagan había caído ante Euron y que el Lord Director de los Spandor, Marceo Yukanda, había muerto bajo la espada de Euron. Poco después, Kirabube también cayó, convertido en un mundo muerto a manos de los Carcharodon. Esto provocó el colapso del frente traidor en el cúmulo de Endymion, con la disolución de los regimientos de la milicia o sucumbiendo a las luchas internas y la rendición masiva. El señor de la guerra Euron agradeció y honró personalmente a Elg, consciente de que, durante un breve pero crítico momento, los guardianes negros habían mantenido la línea y evitado una catástrofe mayor que fácilmente podría haber derivado en una derrota imperial en la guerra de Badab. Las acciones de los guardianes negros durante la guerra de Badab, especialmente KX-43 y las batallas inmediatamente anteriores y posteriores, hicieron que el capítulo fuera seleccionado décadas más tarde por el Consejo Pretoriano para convertirse en el nuevo capítulo pretoriano del Sistema Solar, una posición que ocupan mientras el Milenio Oscuro llega a su fin. Aunque Kignax tardó un año más en caer ante los invasores imperiales, debido al repentino redespliegue de las guadañas y los fantasmas estelares, el resultado final de la guerra ya no estaba en duda. La inesperada llegada de los Garras de Tigre, descendientes de los Garras astrales que habían respondido a la llamada de la guerra, no hizo más que acentuar este hecho. En la muerte. 914-915. Los primeros en abandonar Foros fueron los merodeadores. La partida de guerra Cicatriz Blanca había sufrido grandes pérdidas y, con la guerra ya imposible de ganar, abandonó el sector Badab, con sus fortalezas repletas de esclavos y botín de guerra.
Los Spandor, privados de un líder capaz, partieron poco después hacia el Torbellino, donde rápidamente se disolvieron en docenas de partidas de guerra que lucharían entre sí por los escasos recursos y territorio. Foros, decidido a llevar la guerra hasta su brutal final, llamó a todos los marines espaciales traidores restantes al sistema Baghdad para presentar una última y desafiante resistencia. Antes del regreso de los Lamentadores, la Guardia del Osario y los Ángeles de la Penitencia, dispersos por el planeta, además de los pocos cientos de Spandor que decidieron quedarse a luchar por él, la traición atacó. Pael Tester, el cardenal maldito de Desia, planeó durante años usurpar el poder de Dios. Se desconoce si el fanático del caos deseaba formar una réplica de la Unión Desiana en el sector Baghdad o robar los vastos materiales de guerra Stray de Baghdad Primaris y huir a otro lugar. Lo que sí se sabe, sin embargo, es que el golpe de Tester fracasó estrepitosamente. Los lamentadores que guarnecían el planeta eran superados en número por los apóstoles de Desia, pero todos eran veteranos de combate, mientras que muchos de los apóstoles eran nuevos en sus cuerpos transhumanos y solo habían luchado en acciones de represión contra mortales leales al emperador en todo el sector. Tester tampoco tuvo en cuenta la furia de un tal Malakim Foros, ni la aclamación que Quemador del Cielo había cosechado con los 4 dioses. El Señor de la Ruina había perdido mucho durante su rebelión, pero había sembrado tanta muerte y destrucción en la zona que ahora era visto con buenos ojos por los poderes caídos. Los dioses del caos le legaron dones y poder, que rápidamente superaron los de Tester. El cardenal maldito, quien antaño había sido el catalizador de la corrupción que se había extendido a cientos de miles de millones de humanos y a cientos de mundos, ahora era visto como una herramienta descartable, cuya utilidad había terminado. Foros asesinó personalmente a Tester en el clímax del golpe. Los apóstoles, afligidos, recuperaron el cuerpo de su figura paterna y huyeron al Torbellino, donde enterrarían el cadáver de Tester en un mundo demonio. Allí le rezarían fervientemente, esperando y suplicando por el regreso de su alma, pero los poderes ruinosos decidieron no concedérselo. El Quemador del Cielo consolidó su control sobre el sistema Baghdad con la ayuda de los demás capítulos rebeldes, quienes se prepararon durante meses. El ejército de la milicia ascendía a unos 17 millones y la infraestructura de defensa orbital había sido reparada desde el ataque sorpresa de los Lamenter en el 903 M41, lo que la convertía en una barrera formidable que los leales tendrían que superar. La mayor debilidad de los traidores era la falta de Astartes. En total, menos de 7.000 marines espaciales seguían con vida y seguían al Señor de la Ruina, mientras que el Imperio aún contaba con decenas de miles. No obstante, los rebeldes presentarían su última resistencia al ver su primera y mayor victoria. El Señor de la Guerra Hurón no había permanecido inactivo durante el último año de la guerra. Todo el sector Baghdad, salvo su planeta natal, había sido liberado. El resto de la zona del Torbellino, que había sufrido levantamientos, reinaba ahora la calma por primera vez en más de una década. Todos los golpes de estado y levantamientos habían sido derrotados. El planeta natal de los Ángeles de la Penitencia había sido destruido por las acciones de los espectros del vacío, y otros mundos traidores clave habían sido capturados y limpiados de enemigos del Trono Dorado. Hurón organizó lo que sería el golpe final de la Guerra de 12 años. Denominada Operación Venganza de Rovik, los capítulos imperiales liderarían la invasión del sistema Baghdad, apoyados por 23 millones de guardias y cientos de naves de guerra de la Armada Imperial. La batalla final de la Guerra de Baghdad comenzó con la llegada de la Armada Imperial, encabezada por las garras astrales de Hurón. Tardó días, pero tras mucho derramamiento de sangre y sacrificio, los leales superaron el extenso sistema defensivo que se había reparado desde la primera batalla de Baghdad. La segunda batalla se intensificó cuando los marines espaciales imperiales descendieron a la superficie de Baghdad Primaris. En comparación con otras batallas importantes libradas anteriormente en la guerra, la última batalla terminó con relativa rapidez, durando menos de un día. Pero ese día estuvo lleno de tal dolor y heroísmo que llenaría tomos enteros. Los garras astrales, con solo 800 supervivientes, lideraron el asalto con cápsulas de desembarco a su monasterio fortaleza, el Palacio de las Espinas. El palacio, convertido en cuartel general del Quemador Celestial durante la guerra, fue asaltado por los garras astrales, los garras de tigre, los fantasmas estelares, los ultramarines y los lobos lunares. Los halcones de fuego, las guadañas del emperador y las salamandras aseguraron los distritos colmena circundantes, mientras que los carcharodones y los verdugos se enfrentaron a la flota enemiga en órbita con el apoyo de la flota de los espectros del vacío.
Los propios espectros del vacío se dispersaron por las colmenas, a veces solo en escuadrones, y utilizaron su especialidad, la guerra del terror basada en la psicología, para desestabilizar el control de la milicia sobre las ciudades colmena, animando a los residentes locales a alzarse contra sus opresores. El clímax de la batalla llegó cuando el señor de la guerra Luzturon se enfrentó a Malaquínforos en la sala del trono del Palacio de las Espinas. Ambos lucharon con destreza y resultaron heridos, pero fue Luzturon quien cayó al suelo casi muerto debido a las extensas heridas. Sin embargo, antes de que pudiera asestar el golpe mortal, los astartes leales rodearon a su comandante caído, protegiendo su cuerpo y obligando a los traidores a retroceder. Poco después, con la batalla claramente perdida para los rebeldes y los leales tras sufrir graves pérdidas, Foros ordenó la retirada de las fuerzas traidoras restantes. El señor de la ruina condujo a los remanentes de la rebelión al torbellino, donde se esperaba que se disolvieran y se enfrentaran a luchas internas, como era propio del caos. Esto no ocurriría, ya que Foros unió a los lamentadores y la guardia del osario supervivientes en los devastadores carmesí. Los Spandors que habían luchado en Badab Primaris también se unieron a esta nueva partida del caos. Los ángeles de la penitencia, salvo unas pocas decenas de marines espaciales que siguieron a Foros al torbellino, se fragmentaron en numerosas partidas pequeñas y se dispersaron por todo el imperio. La mayoría serían perseguidos por el imperio, encabezados por los vigilantes eternos y varios capítulos descendientes de la primera legión, mientras que los pocos supervivientes se dirigieron al ojo del terror y otros refugios similares. El imperio salió victorioso, pero había sufrido mucho durante la guerra. La herida mortal de Luzturon retrasó la celebración y todo el sector contuvo la respiración, esperando a ver si su libertador sobrevivía. Las brillantes luces quirúrgicas mostraban claramente el extenso daño que azotaba su cuerpo. La sangre manaba a raudales de su pecho abierto y de donde antes estaban su brazo y costado derechos, acumulándose alrededor de la base de la losa de piedra. Su rostro era un desastre destrozado. Ambas piernas habían desaparecido por debajo del muslo, perdidas por una granada de plasma. El dolor era intenso, casi insoportable. Podía sentir que su conciencia se desvanecía mientras su cuerpo se apagaba en un intento de curarse. Un intento que fracasaría, pues el daño en su cuerpo era demasiado severo. Mi señor, entonó el apotecario jefe de los Garras de Tigre, quien dirigiría la primera mitad de la cirugía. El alquimista Armaneus Valtex esperaba cerca. Él dirigiría la segunda mitad de la cirugía, que le fusionaría augméticos y una servoarmadura única de creación propia. ¿Listos? Lo había logrado. Había ganado. Había visto cómo el cobarde Foros se marchaba con el rabo entre las piernas, huyendo a la tormenta de disformidad con su gentuza. La guerra de Badab había terminado, el sector liberado. Si Hurón moría, al menos su venganza contra los traidores había tenido éxito. Al menos Robic Black había sido vengado. Hazlo, fue todo lo que dijo antes de que la inconsciencia lo abrumara, hundiéndolo en la oscuridad. Tras días de cirugía, con la amenaza de muerte siempre presente, Hurón finalmente se levantó de la mesa de operaciones con una servoarmadura que le preservaba la vida, lo que significaba que sobreviviría, pero sus heridas le impidieron quitársela por completo. Su brazo derecho ahora terminaba en una garra relámpago, un regalo del capítulo de los lobos lunares. Gran parte de su rostro fue reemplazado por augméticos, al igual que ambas piernas. El maestro del capítulo de la garra astral, ahora llamado Hurón Corazón de León y Libertador de Badab por las masas del imperio, renunció a su título de maestro de la guerra y pasaría décadas reconstruyendo el sector Badab. Con 3 de los capítulos guardianes caídos ante el caos y los accipiters prácticamente destruidos, los altos señores consideraron prioritario reforzar la zona del torbellino. Para subsanar la debilidad de los guardianes, los fantasmas estelares y los halcones de fuego recibieron mundos natales en el sector Badab debido a su impecable servicio durante la guerra. Durante los siguientes 75 años, la zona del torbellino disfrutó de relativa paz y prosperidad durante su reconstrucción. El sector Badab, antaño azotado por la guerra, prosperó. La jaula de hierro, en particular la puerta de Badab, fue reforzada y ampliada. La presencia naval local experimentó un rápido crecimiento, siendo finalmente reconocida como flota de batalla en la década de 940. La guardia también se expandió, desplegando 1.000 millones de soldados en toda la zona para finales del milenio. La paz y la prosperidad llegaron a su fin a principios del 990 M41. Malaquínforos había unido a muchas de las partidas de guerra del torbellino bajo el estandarte de los devastadores carmesí y lanzó una incursión tentativa en la zona.
No atacó el sector Barat, ya que estaba demasiado fortificado, sino el sector Nuestra. Considerado durante mucho tiempo un lugar remoto y despoblado, el sector Nuestra apenas contaba con fortificaciones. Esto no se debía a negligencia del imperio, sino a la falta de una ruta estable entre el Torbellino y Nuestra, lo que hacía que la necesidad de mundos fortaleza y grandes guarniciones fuera una costosa operación. Sin embargo, preocupantemente, esto no detuvo a Foros, quien asaltó el vulnerable sector, saqueando sus mundos y esclavizando a millones de sus habitantes. Para cuando llegaron las fuerzas imperiales lideradas por el Corazón de León, los marines espaciales del caos ya se habían marchado. Bibliotecarios de marines espaciales, especialistas del Mechanicum y agentes de la Inquisición llevaron a cabo investigaciones sobre el muro de tormenta que separaba Nuestra de la tormenta disforme, pero ninguno pudo responder cómo Foros logró navegar a través de los volátiles límites del torbellino. Muchos concluyeron que fue una casualidad, una apertura aleatoria del muro de tormenta que separaba el Imaterium del Materium, pero algunos, incluido el Libertador de Barat, han planteado la hipótesis de que Foros tiene alguna maravilla tecnológica o alguna ayuda demoníaca inmunda que le permite crear pequeñas aberturas en el muro de tormenta para atacar sistemas fronterizos que antes se consideraban seguros. Como medida de precaución, Hurón ordenó que todos los sistemas estelares que bordeaban el torbellino se pusieran en alerta máxima, independientemente de si habían sido atacados o no. La reserva del torbellino se desplegó para reforzar estos sistemas en caso de ataque, y compañías de los guardianes patrullan cada vez más mundos, dispersándose en el proceso. Hurón comprende que probablemente sea lo que Foros desea, pero no puede concentrar sus fuerzas en unas pocas áreas mientras deja caer el resto de la zona, lo que acarrearía dificultades aún mayores. Hurón ha solicitado ayuda a los altos señores, pero con los recientes acontecimientos en la galaxia que exigen su atención y los recursos limitados del imperio, Hurón comprende que la ayuda será mínima o inexistente. Aún más problemático, el temor de los guardianes a que las bandas del caos en el torbellino se comunicaran con sus contrapartes más poderosas en el ojo del terror se hizo realidad cuando una flota de la compañía Garra Astral descubrió y derrotó a un escuadrón traidor perteneciente a los hijos de Fulgrim, quien había regresado recientemente de una misión diplomática ante el Señor de la Ruina. El comandante de la Tercera Legión, miembro del poderoso Tiberquina, fue arrestado y enviado a Terra para ser interrogado. Se desconoce qué se discutió o qué sucedió exactamente entre el representante elegido por Sacaeron y el señor de los devastadores carmesí, pero sin duda no presagia nada bueno para el imperio. Al acercarse el fin del 41 milenio, la zona del torbellino se prepara para lo que muchos temen que será el fin de los tiempos. Ni siquiera el regreso de varios primarcas leales a principios del 999 M41 ha disipado por completo estas preocupaciones. Aunque la zona ha sido reconstruida y la jaula de hierro fortalecida, puede que aún no sea suficiente para contener las fuerzas del caos dentro del torbellino, ni las fuerzas que invaden la zona desde otros lugares, como los Tau. Ante la incursión de los enemigos de la humanidad, el imperio aguarda con temor, inseguro de si sobrevivirá a la tormenta que se avecina. Todo estaba en silencio. Fue lo primero que noté al despertar de un profundo sueño inducido por las drogas. Levantar la cabeza me costó esfuerzo, me llevó tiempo. Pero el tiempo sobraba. Podrían haber pasado minutos, incluso horas, antes de que pudiera levantarla. La oscuridad total no ayudaba a seguir el paso del día. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Días? ¿Semanas? La cámara no tenía ventanas, las paredes de piedra tenían guardas rúnicas talladas, y solo una puerta conducía a la sala de alta seguridad. El silencio me abrumaba. En el ojo, siempre se oían los susurros de demonios y almas atormentadas que gemían por la salvación. Pero aquí, en las profundidades de la fortaleza de la Inquisición, enterrada bajo el casquete polar sur de Terra, no había más que silencio. Era a la vez calmante y perturbador. Me había acostumbrado al tacto de la disformidad, a su suave pero condenable caricia. Los amortiguadores psíquicos y los campos nulos de la fortaleza eran bastante efectivos, al igual que las ataduras que me encadenaban a la pared. Era asombroso que pudiera estar tan cerca de la luz del emperador y no detectar su poderosa resonancia. Irónico, entonces, que pudiera sentir su poder en el infierno que es la gran tormenta, pero en la cuna de la humanidad, el hogar del trono dorado, está más allá de mis sentidos. Las franjas de luz a lo largo de los laterales de la habitación parpadearon repentinamente. La gruesa puerta de adamantium se abrió de golpe y entraron 7 personas.
Las dos primeras vestían el gris acero de los caballeros grises, con los vólteres cargados y las espadas némesis cerca, listas para ser utilizadas si era necesario. Uno era un sirviente, que caminaba con paso rígido hacia la única y sencilla mesa de hierro de la habitación. El siervo lobotomizado empujaba una carreta, cargada con papel de pergamino en blanco, frascos de tinta y un juego de plumas. Tras colocar una gruesa pila de pergamino blanco amarillento sobre la mesa, el sirviente se sentó en un pequeño taburete y preparó sus útiles de escritura. Los 4 restantes eran inquisidores. No eran miembros de bajo rango de esa organización, ni hablar, para no interrogarlo. 2 señores y 2 damas de varios ordos estaban ante mí. Sus atuendos y posturas eran muy diferentes. Lo único que compartían era una mirada intensa. ¿Sabían quién era yo? ¿Cómo no? Cuando me capturaron, les dije a los captores mi nombre y rango. Los garras astrales que me capturaron se quedaron atónitos al ver quién estaba ahora bajo su custodia. Llevado encadenado a Teurón Corazón de León, repetí mi identidad. El libertador de Bagdad me entregó a los inquisidores locales, quienes, a su vez, me drogaron hasta dejarme en coma y me transportaron a Terra. La Inquisición volvió a analizarlo todo. Muestras de sangre, imágenes archivadas y capturas de vídeo. Tenían mucho que consultar, más de 10.000 años de datos. Una vez que la Inquisición estuvo segura de la identidad de su prisionero, me ataron a esta pared durante lo que supuse fueron varios días. Debatieron si matarme. No puedo culparlos por eso. Mis pecados y crímenes inundarían mundos enteros. Pero alguien, en algún lugar, no quería mi muerte. Al menos, todavía no. Querían interrogarme. Probablemente querían explorar mi mente, pero tal procedimiento es muy arriesgado y la posibilidad de causar pérdida de memoria irreparable y daño cerebral era demasiado grande. Sin embargo, no había necesidad de tales métodos de interrogatorio. Me ofrecía contárselo todo. Nada podría perjudicar a mis hermanos ni a la persecución de la guerra larga, no en este momento. Además, él querría que les informara. Los inquisidores estaban ante mí, listos para escuchar mi relato. Me lamí los labios, me aclaré la garganta y hablé por primera vez en días. Has venido a escuchar mi historia. El inquisidor de mayor rango, un hombre que se había presentado bajo el nombre de Jaque, dijo. Lo hemos hecho. Bien, bien. Antes de empezar, ¿hay algo que quieras preguntarme? Sí, dijo una joven llamada Anya, que debió de haberse ganado su puesto con éxito y sacrificio. Me identifiqué con eso. ¿Por qué nos cuentas información sobre la Tercera Legión, sus señores de la guerra, su historia? No me quedé en silencio mucho tiempo. Mi viaje del Maelstrom al Sol me dejó mucho tiempo para la contemplación. Es lo que él querría que yo hiciera. ¿Quién? Preguntó ella. Tiberius Acaeron. La otra mujer se quedó sin aliento al oír el nombre pronunciado en voz alta. El hombre, hasta entonces silencioso, formó el águila como para alejar el mal. Reí entre dientes ante lo absurdo. ¿Y por qué querría eso? Preguntó la inquisidora Anya después de un momento de serenidad. El servidor debería preparar su pluma. Estiré el cuello, estirando los músculos mientras el sirviente abría un frasco de tinta, sumergía la punta de una pluma en el líquido negro y posicionaba su mano escritora sobre el papel. Sabemos mucho de ustedes. Me refiero al imperio. Y saben de las cruzadas de venganza, las guerras que libramos en territorio que conquistamos hace milenios bajo el estandarte del emperador Cadáver. Pero no nos conocen, no de verdad. Desconocen nuestros motivos, nuestras creencias, nuestros rencores y nuestros odios. Puede que conozcan algo, pero ni de lejos la profundidad de nuestro deseo de venganza. Son los falsos herederos de un imperio forjado con sangre y hierro. Son meros hijos para quienes hemos luchado en la larga guerra durante todos estos siglos. Y los niños deberían ser educados por sus superiores. Los 4 inquisidores fruncieron el ceño pero no dijeron nada. Les contaré nuestros orígenes y nuestra perspectiva. Les diré por qué mis hermanos se alzan en armas contra el imperio que creamos hace tanto tiempo. Saber es comprender, y eso los preparará para la era venidera. Les digo todo lo que sé libremente porque cuando Sacaeron desembarque en Terra al frente del mayor ejército jamás reunido, arrancará a ese falso dios medio descompuesto de su trono de mentiras. Entonces, y solo entonces, cuando las estrellas mueran y una especie grite de tormento mientras los ángeles perdidos finalmente regresan a casa, sabrán realmente quiénes somos y por qué luchamos. Lo entenderán, finalmente y por completo, justo antes de que nuestras espadas les atraviesen el corazón con el golpe mortal. Exhalé, eligiendo mis siguientes palabras con el pensamiento.
Para comprender a los hijos de Fulgrim y el poder que ahora ostentan, primero deben comprender nuestra casi extinción. La herejía nos destruyó, la purga nos aisló, la guerra de sucesión nos debilitó y las guerras de la legión casi nos destruyeron. Unos siglos más y el linaje fenicio habría terminado, ignominioso y avergonzado. Un hombre salvó a la tercera legión. Un hombre la rescató del abismo, un hombre hizo temblar al imperio con solo pronunciar su nombre. Tiberius Acaeron, heredero de Fulgrim, llamado el Engañador tanto por aliados como por enemigos, maestro de la tercera legión y comandante de guerra del caos, es ese hombre. La pluma del sirviente se detuvo al mismo tiempo que yo. Reuní mis pensamientos para lo que sería una larga historia de muerte, pérdida y venganza. Para cada fin, hay un principio, y este es sin duda el final. El milenio oscuro está llegando a su fin. El imperio está asolado por la guerra y asediado por todos lados. Cuando mi hermano desate las legiones traidoras, lideradas por sus hijos de Fulgrim, cada día caerá. El imperio agoniza. No importa cuán fuerte parezcas ni las ventajas que tengas, son insuficientes para lo que está por venir. Ahora bien, como dije, para cada final hay un principio. El principio depende de quién habla. Para mí, el principio empezó 100 años después de entrar en el ojo. ¿Qué pasó?, preguntó Anya después de una pausa significativa. Llegué con un capítulo diezmado, enloquecidos por un defecto genético, sirviendo como juguetes a un dios sanguinario. No recuerdo mucho de lo que ocurrió durante ese siglo. La sed roja dominaba el mundo en aquel entonces, con solo episodios de cordura lúcida cada pocos años. Para comenzar esta historia épica, empezaré por cómo me crucé con Sakaeron. El Lord Inquisidor Jaque, de cabello gris acero, habló entonces. Di tu nombre para que conste en acta. Asentí. Todo lo importante debe anotarse, debe registrarse por el bien de la historia. Soy Nasiramit, el desgarrador de carne, carnicero de Turra, el azote del ángel, señor de los Tiberkena y verdugo de Sakaeron. Soy el heraldo del sendero carmesí. Todo lo que voy a decir es cierto. Al comenzar este acto inicial de mi extenso relato, debo primero mencionar la situación en el Gran Ojo para contextualizar. Cuando las 8 legiones y sus aliados huyeron de un imperio vengativo durante la purga, 6 legiones auténticas escaparon al Ojo del Terror, que sirvió como santuario y prisión a la vez. Estas eran los cicatrices blancas, los manos de hierro, los devoradores de mundos, los 1000 hijos, los portadores de la palabra y, por supuesto, los hijos de Fulgrim. Durante poco más de un siglo, hubo una semblanza de paz. No una paz verdadera, claro está, sino más bien enfrentamientos contenidos y limitados. Nada más grande que partidas de guerra individuales luchando entre sí era la norma. La tercera legión se había fracturado y estaba obsesionada con autodestruirse hasta su extinción. Otros vieron la debilidad de mi legión adoptiva y actuaron como aves carroñeras, socavando la vitalidad de la tercera. No los culpo por esto, ya que al final solo nos hizo más fuertes. Cuando las guerras de las legiones comenzaron con todo su terrible poder, se extendieron por la gran tormenta durante 200 años antes de que Sakaeron se rebelara en la estación Karasi, reuniendo al grueso de la tercera bajo su mando. Fue allí donde se declaró públicamente heredero de Fulgrim y comandante de la Segunda Guerra. Pasarían siglos de guerra interminable antes de que esas afirmaciones fueran reconocidas a regañadientes por las 8 legiones, pero reconocieron que lo serían con el tiempo. Muchos intentaron sofocar el ascenso de la tercera legión. Seket el sin ojos, Crixus Dreadaxe, Naram Batu y Tifón el negro son solo algunos de los que rechazaron a Sakaeron y su unificación de la tercera. Algunos odiaban a la tercera legión por el fracaso de la herejía, otros por la pretensión de mi hermano de comandante de guerra. Pero un señor de la guerra amenazó la frágil unidad que Sakaeron había traído a la mayor parte del linaje de Fulgrim. Se atrevió a desafiar la pretensión de mi hermano de juramento, creyéndose el verdadero heredero del fenicio. Era Eidolon, antiguo Lord Comandante Primus de los hijos de Fulgrim del primer milenio. Fue Eidolon, en aquellos primeros años, quien amenazó con desestabilizar a la tercera legión, lo cual, de haber tenido éxito, habría obstaculizado los planes de Sakaeron para la guerra larga de maneras que ninguno de nosotros podía predecir. Aunque más tarde luchamos contra rivales de mayor poder y fuerza militar, fue Eidolon quien se convirtió en una espina clavada en el costado de una hermandad en recuperación. El antiguo Lord Comandante Primus sería el primero, pero ciertamente no el último, en casi destruir nuestro sueño de venganza. Mi llegada al Ojo se produjo 200 años después de la herejía. Las guerras de la Legión se libraron durante más de 100 años con un odio furioso que hacía que la herejía pareciera insignificante en comparación.
Mis desgarradores de carne, que una vez fueron 5000 cuando nos liberamos de las ataduras de los esbirros del emperador, eran menos de 1000 cuando llegamos a nuestro refugio de los condenados. El capítulo se dividió rápidamente en docenas de partidas de guerra, lideradas por capitanes y campeones que ya no podía controlar, y en ese momento me daba igual. Tal era el control que la sed roja ejercía sobre mí. Los 206 que quedaron con su señor del capítulo lucharon como mercenarios durante décadas, ganando mucho reconocimiento, pero también sufriendo grandes pérdidas. En aquel entonces, me había condenado a morir en la gran tormenta. Mi mayor aspiración entonces era acumular botín y gloria para Khorne. Irónicamente, sería mi encuentro con Eidolon lo que me llevaría por un camino diferente. El planeta quedó devastado cuando los hijos de Isa crearon Slaanesh como resultado de su infame egoísmo depravado. La conmoción de ese violento nacimiento formó el ojo del terror, y mundos enteros fueron consumidos. Algunos solo estaban a medias, como por ejemplo el planeta que dominaba la pantalla. Su superficie se había fracturado profundamente. Flujos de magma se filtraban al vacío y se enfriaban formando largas cadenas de roca fría que se extendían desde la órbita baja hasta el núcleo del planeta. Grandes trozos de roca flotaban en la atmósfera y el vacío, girando lentamente alrededor del mundo. La física era imposible, pero tales cosas eran bastante comunes dentro del ojo. El mundo, o lo que quedaba de él, se conocía como Badakri era mi objetivo. O mejor dicho, albergaba a mi objetivo. Me encontraba en el puente de Victus, la barcaza de batalla que me había servido durante siglos. Mi nave capital era ahora la última, pues el resto de la flota del capítulo había sido destruida hacía tiempo o había sido requisada por quienes me abandonaron. Había despertado horas antes, tras semanas en mi sarcófago. El largo sueño sumergido en sangre me ayudó a mantener a raya la sed roja, aunque siempre me desgarraba la consciencia. La tripulación mortal de la nave llevaba mucho tiempo muerta. Solo sus huesos y sus sirvientes ocupaban las consolas del cogitador del puente. De pie detrás de mí, ataviados con sus armaduras de batalla, se encontraba mi círculo íntimo. El capitán Casca, mi ambicioso segundo al mando, consagrado al dios de la sangre, tenía los brazos cruzados y miraba con anhelo la pantalla, ansioso por disfrutar de las entrañas sangrientas de sus enemigos. Gekar, mi último apotecario, se estremecía, con los músculos hiperactivos. Había estado despierto demasiado tiempo y pronto tendría que ser puesto en un sarcófago, para que no se perdiera en la sed. Darius, tecnomarine de alto rango y mi armero personal, estaba casi completamente formado por auméticos, salvo algunos órganos internos. Parecía más un radical del 10º de hierro que el marine espacial que había sido hacía un siglo. Los dos últimos astartes eran Sitka y Wilster, bibliotecario y campeón, respectivamente. Observamos cómo Victus se acercaba. Los sensores y Sitka buscaban enemigos potenciales en ambos planos de existencia. Para cualquiera que lo viera de reojo, el sistema estaba vacío. O no había ninguno o estaban increíblemente bien escondidos. Pero nosotros sabíamos que no era así. Nuestro objetivo estaba aquí. Es una trampa, murmuró Wilster, mientras la sangre le goteaba por la barbilla mientras los dientes con puntas de acero se clavaban en sus encías. Claro que sí, se burló Gekar. Heir no es tonto. Los indomables sufrieron graves pérdidas contra Ferros. Su huida hasta aquí es una última estratagema desesperada para desangrarnos antes de que su cráneo sea depositado ante el trono de bronce. El apotecario se encogió de hombros. Aunque es más táctico de lo que habría creído a los lobos. Guardé silencio mientras mi círculo íntimo hablaba, ignorando en gran medida sus conversaciones sin sentido. Había luchado junto a los lobos varias veces desde la Gran Cruzada y después. Su aspecto y comportamiento eran como los bárbaros de leyenda, pero yo sabía que no era así. Bajo sus máscaras de cuero y adornos de hueso, eran guerreros hábiles y astutos a su manera. Heir, señor de la guerra Jarl de los Indomables, fue un antiguo lobo espacial. Según los rumores, el hijo de Rus condujo a más de 100 hermanos de batalla al ojo del terror para cazar a Magnus. Algunos decían que Heir y sus guerreros fueron desterrados por el rey lobo, otros que recibieron órdenes de ir allí. Nadie estaba completamente seguro, pero lo que se sabía con certeza era que los lobos acudieron al ojo y fueron corrompidos por él. Ahora los antiguos lobos espaciales se hacían llamar los Indomables y luchaban por Slaanesh. Al igual que los desgarradores de carne, eran una partida de guerra menor que prestaba sus servicios a los más poderosos. Hace 8 meses, dos alianzas se enfrentaron en Ferros. Los desgarradores de carne por un lado, los Indomables por el otro. Ese día se forjaron rencores.
Ahora, tras meses de persecución contra Jair, lo habíamos acorralado a él y a los de su calaña. Flexioné mi mano, impaciente mientras el Victus se acercaba al planeta. ¿Hay alguna señal de su nave? Pregunté al tecnosacerdote que comandaba la nave y su tripulación de servidores. Todavía no, mi señor, respondió la figura mecánica encorvada, mientras mecandenderitas aceitosas se deslizaban en el aire detrás de ella. Encuéntralo. La nave era solo un crucero de ataque, pero el Victus ya no era la barcaza de batalla que había sido. La falta de mantenimiento adecuado y un siglo navegando por el ojo lo habían transformado de maneras que a ustedes, en el Imperio, les resultaría difícil imaginar. Pasillos de músculo, flancos de acero que sangraban y más, mostraban las mutaciones de la barcaza de batalla por la influencia del Empíreo. Auspex, escanea el planeta. Cumplimiento, respondió el servidor fusionado con el cogitador de control Auspex. Pasaron varios momentos antes de que el servidor volviera a hablar. Señor, estoy detectando emisiones de una montaña en el cuadrante suroeste del planeta. Sácalo a colación. Cumplimiento. La pantalla principal parpadeó, mostrando una gran montaña indomable entre una cadena de sus hermanas menores. La estática titilaba en la pantalla agrietada. Mejorar. Cumplimiento. La imagen se amplió y luego se aclaró. Varios Thunderhawks aparecieron bajo lonas de camelina medio rasgadas, situados a media montaña, donde se encontraba una plataforma de aterrizaje y una entrada abierta que conducía al interior. ¿Les gustan las montañas?, murmuré. Girándome, con mi placa de Terminator tártaro dañada por la pintura descascarada y chirriando al rozar las piezas metálicas, me dirigí hacia las puertas del puente. Ven, dije mientras la sed aumentaba, es hora de matar. Las cápsulas de desembarco de los últimos desgarradores de carne cayeron sobre la tierra agrietada de Badake como los ángeles de antaño descendiendo para castigar a los malvados. Sentado en el trono de choque de mi cápsula, recordé cuando luché por Sanguinius. Éramos los ángeles de la sangre, los ángeles del emperador, pero eso fue hace mucho tiempo. Ya no éramos heraldos de justicia ni orden, sino de muerte sin sentido. Las cápsulas de desembarco pasaron junto a una masa flotante de roca y tierra, cuyos fragmentos caían lentamente mientras otros se elevaban para reemplazarlos. Ninguno impactó contra ella. Los espíritus máquina de las cápsulas aún estaban lo suficientemente conscientes como para alejarlas de un peligro tan evidente. Tracy, dijo el espíritu máquina, advirtiendo del impacto inminente. Dosi, respiré profundamente, resistiéndome al intento de control de la sed. 1. La cápsula de desembarco se estrelló contra el suelo, la puerta de la cápsula se abrió violentamente con un fuerte golpe y, cuando el trono de choque me liberó, salí listo para la guerra. El primer indomable que maté gruñía como un perro rabioso. Murió así también. Mis puños sierra desgarraron la armadura como si fuera papel mojado. Cuero, armadura, hueso y sangre obstruían los puños, pero se disipaban con su constante aceleración. Los dos siguientes murieron por el volter de asalto integrado en los guanteletes de la armadura. Mis desgarradores de carne, 78, arremetieron contra nuestro enemigo, recelosos de cualquier artimaña. Luchamos a través de las defensas exteriores, con un puñado de marines espaciales y esclavos del culto de Slaanesh. La abertura conducía a un hangar, de un tamaño inmenso, aunque pocos vehículos orbitales o aéreos lo ocupaban, salvo varios Thunderhawks más y un escuadrón de cazas. Una vez asegurado, llegó el momento de terminar lo que comenzó en Ferros. Casca, toma la mitad y asegura los niveles inferiores. Darius, quédate aquí con tu escuadrón. Gekar, me volví hacia mi apotecario, que empezaba a extraer semilla genética de un desgarrador caído, quédate con él. Enviaremos a nuestros muertos aquí para que recuperen sus glándulas. Miré de nuevo a Darius. No dejes que esta posición sea recuperada. Los demás, síganme. Me dirigí hacia la cima de la montaña, sabiendo que allí estaría Jair. Cuantos más esclavos indómitos y bien armados más sacaba, más me latía la sed en la cabeza, recorriendo mis venas como un virus. Cada vez me costaba más mantener la mente despejada. Un puñado de mis hermanos sucumbieron a ella, gritando y comportándose como bestias más que como transhumanos. Los dejamos cargar contra el enemigo. Mejor que murieran para que nosotros viviéramos. Al terminar la batalla, los supervivientes serían inmovilizados y colocados en un sarcófago para que se recuperaran. Hasta entonces, los dejé descontrolados. Nos enfrentamos a trampas, cajas de muerte y esclavos suicidas con cargas explosivas. Perdí más astartes mientras luchábamos y ascendíamos sangrando.
Cada muerte de mis hermanos me acercaba cada vez más a sucumbir al defecto genético del ángel. Pero Heir era mi objetivo y, por lo tanto, me dio una misión, un propósito para seguir adelante. Sin esa motivación, estaría perdido en las mareas de la locura. Sabiendo que pronto perdería el control a pesar de mi voluntad, mordí profundamente el cuello de un indomable asesinado por Wilster. Bebí la repugnante sangre fenrisiana como si fuera un buen vino. Narcóticos y más inundaron el torrente sanguíneo del lobo caído, pero con la sed aferrándose cada vez más, me importaron poco esas cosas. A medida que la sed se relajaba hasta el punto de poder controlarla, me moví con paso firme, permitiendo que mi cuerpo transhumano purgara los narcóticos. De nuevo en mí mismo, guié el camino hacia la guarida de Heir. Se había perdido la comunicación con el Victus, algo habitual en esta inestable región del ojo, pero aún podía oír a Casca. Estaba entrando en los niveles inferiores y se enfrentaba a una resistencia atrincherada. Casca no dejaba de gritar plegarias a Corne antes de que cortara mi vínculo con él. No me importaban esos recordatorios de que mi destino ya no me pertenecía. Desplegar varias escuadras para asegurar los numerosos pisos que avanzábamos redujo mis efectivos hasta que solo quedó mi escuadra de mando al llegar a la cima. Al entrar en la cámara superior, vi a 6 astartes de pie ante vidrieras sucias que dominaban el singular paisaje desgarrado. Heir, con su capa hecha con la piel de rostros estirados y sumidos en el éxtasis, era fácil de localizar. Los 5 de abajo debían de ser su guardaespaldas o su élite. Mi propia guardia, ahora solo 3, se colocó a mi lado, complementada por Wilster y Sitka. 6 contra 6, los vástagos bastardos de 2 primarcas leales se preparaban para matarse. Heir dio el primer paso y corría a su encuentro, mientras nuestros respectivos guardias se enfrentaban a su homólogo. Curiosamente, en la esquina, había un mortal humano, ataviado con finas ropas y con un collar de un diente de lobo bañado en oro. Lo ignoré, como hacían todos los astartes con un mortal desarmado cuando se acercaban enemigos más dignos. Heir blandía un hacha de energía a 2 manos contra mis puños sierra. Mis vólteres de asalto se habían agotado en nuestro avance hacia la cima, así que no fueron un factor en nuestro combate cuerpo a cuerpo. Nos encontramos, un antiguo lobo luchó contra un antiguo ángel. No fue una batalla gloriosa, ni una que durara mucho. Heir podía ser un depredador y un cazador, pero yo era un asesino. Lo que había comenzado en Ferros como una disputa de sangre terminó con el yelmo del Jarl desprendido de su cuerpo, agarrado entre las yemas de sus dedos acorazados. Metí la mano y extraje la cabeza, viendo un rostro gruñendo con desafiantes ojos amarillos y dientes alargados. Arranqué los 2 caninos como trofeo con los dedos. Perdí a un guardaespaldas y a Sitka, pero los 2 guardias que me quedaban y Wilster acabaron con el otro indomable. Casca. Ninguna respuesta. Capitán Casca, responda inmediatamente. El bot se quedó en silencio hasta que siseó y se aclaró. Una voz que nunca había oído antes me respondió, baja y retumbante. Está muerto. Tú eres el siguiente. ¿Quién eres? Pregunté curioso y divertido. Sargento Vidar. ¿Heir está muerto? Sí. Entonces tengo que agradecerte por mi ascenso. Felicidades, Jarl Vidar. Te mataré también. Un gruñido que pudo haber sido una risa fue la respuesta. Puedes intentarlo. El enlace se cortó. Tras consultar con mis marines espaciales, había perdido a 36, la mayoría de los cuales estaban con Casca en su asalto. Reagruparnos con Darius y descender era nuestra mejor oportunidad de victoria. Darius, saca lanzallamas y escudos antitormentas. Sacaremos a este lobo de su madriguera aunque tengamos que tirar de la cola. Recibido, señor. Nosotros, una explosión resonó por el box y se sintió incluso en la montaña, al retumbar ligeramente las paredes. Señor, salieron de la nada. Hay cientos de ellos. Se oyó una última explosión antes del silencio. Antes de poder responder a este nuevo desarrollo, olía algo por encima del hedor a órganos rotos y sangre derramada. Un hedor a ozono, seguido de presión craneal y una picazón en la base de mi lengua que me informaba de una teletransportación inminente. El estruendo subsiguiente era previsible. La llegada de 30 astartes, 11 de ellos con placas de catapracti, no. El púrpura y el dorado, con un fénix en el peto, indicaban la llegada de los hijos de Fulgrim. Se vieron otros colores y sellos, pero la iconografía y la librea de la tercera legión eran predominantes. Conocía al marine espacial sin yelmo que lo encabezaba. Habíamos luchado juntos varias veces durante la Gran Cruzada. Ambos éramos guerreros reconocidos en aquella época mejor y en las posteriores.
Ah, Nasir, dijo el Lord Comandante Primus Eidolon, maestro de la hueste impecable, esto sí que es una sorpresa.